solamente voy a hacer una lectura, ojalá ustedes sigan en su Biblia, y luego les voy a pedir que subrayemos algunos puntitos, si no lo hacen en su Biblia, por lo menos en su corazón. Amén. Leo desde el 17 del capítulo 20. Hechos 20, verso 17 y siguientes. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y aquí viene la primera frase a subrayar, aunque claro que el Espíritu Santo le puede subrayar a usted las que yo no subrayo. Yo solamente subrayo de mi parte, pero el Espíritu Santo puede subrayarle otras, ¿verdad? Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de... Aquí llamo la atención de qué era lo que hablaba Pablo desde que llegó al Asia Menor y a Éfeso. Y aquí da una primera clave: acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces note por dónde comenzaba Pablo. Igualito que comenzó el mismo Señor Jesús. Si ustedes van a los primeros capítulos tanto del Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos, echémosle una miradita rápida para que veamos lo importante que son estos aspectos, y apenas son los iniciales. En el capítulo, vamos allí, en el capítulo 3 de Mateo, allí aparece la predicación de Juan el Bautista, y luego aparece el bautismo del Señor Jesús. Y luego aparece en el 4, en el medio, ahí desde el 12, un título de la Sociedad Bíblica que dice: Jesús principia su ministerio. Se empezó Juan preparando, luego vino él, se bautizó y comenzó su ministerio público. Y mire por dónde comenzó. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, como cantan los hermanos aquí. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz es muy importante. La luz es la revelación de Dios. La luz es un toque de la vida divina del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento. El Señor es vida y la vida tiene luz. Por eso la Biblia habla de la luz de la vida. Todo verdadero avance es un poco de luz. Cuando San Juan en su epístola primera va a resumir el mensaje, lo resume con esta palabra: Dios es luz. Y eso tiene muchas implicaciones. Pero entonces dice acá: desde entonces comenzó, noten el comienzo, Jesús a predicar y a decir. Claro que él decía
muchas otras cosas, pero aquí está el resumen y la esencia que también él mismo hizo resumió esa esencia en estas palabras: arrepentíos. ¿Se da cuenta por dónde empezó Pablo? Por dónde empezó el Señor Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos pasar también al testimonio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos. También al inicio del Evangelio de Marcos, allí también tenemos otro testimonio que es el de Pedro, porque Marcos era el compañero de Pedro, su intérprete, y el Evangelio de Marcos se escribió por Marcos, pero de lo que predicaba Pedro. Entonces allí, en el capítulo 1, versículo 14, también la Sociedad Bíblica puso ese subtítulo: Jesús principia su ministerio. Y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, pongan atención, ¿qué predicaba Jesús? El Evangelio del reino de Dios. Vamos a volver a Hechos, nos vamos a encontrar con este elemento: el Evangelio del reino de Dios. Diciendo, o sea, esto es el inicio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces note el Evangelio del reino, el tiempo en relación con el Evangelio y con el reino, y los elementos iniciales: el arrepentimiento y la fe en Dios, porque el reino se ha acercado. Entonces esos son los primeros elementos, todos ellos son riquísimos. Cada una de estas frases nos ubica dentro de un programa de Dios que tiene varios tiempos. Por eso se llama en Efesios el cumplimiento de los tiempos. Primeramente hay un tiempo, luego hay otro tiempo, luego hay otro tiempo, y esos tiempos se suceden para llegar a un cumplimiento de los tiempos. En cada periodo el Señor realiza algo que es necesario para la segunda etapa, la cual también es necesaria para una tercera, porque el Señor está llevando adelante el programa del reino de Dios, el de su Hijo y el de los santos. Entonces, estamos viendo esos elementos aquí: arrepentimiento y fe. Claro que Jesús decía muchas otras palabras. De hecho, ves las que recuerda Mateo, ve las que recuerda Marcos, porque seguramente los hermanos que aquí son predicadores van a entender mucho más esto, y todos también lo entenderían, porque tienen el Espíritu Santo. Cuando uno predica, dice unas mismas cosas con varias palabras. Entonces, Mateo recuerda unas, Marcos las otras, y estas palabras seguro que era que representaban la esencia del mensaje, que también Jesús habló esa esencia en esas frases. Y luego Pablo comienza también por ahí. Ahora, fíjense, tenemos marcado todavía Hechos. Vamos a pasar a Hebreos un momentito, al capítulo 6 de Hebreos, donde el escritor, por el Espíritu Santo de esta epístola, nos dice cuáles son esos primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, porque es el principio. ¿Ve? Es el principio. Entonces dice, desde el 1, Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya, no quiere decir que uno pueda pasar por alto estos rudimentos y estos fundamentos, no, por aquí se comienza. Una vez que se ha comenzado, se debe continuar. Pero entonces aquí leemos el pasaje, no para ver lo que hay que dejar, sino para ver por dónde hay que comenzar para después seguir adelante. Y para ver la pista de los asuntos de Dios con los que se comienza y se pone el fundamento. Entonces dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos
adelante a la perfección. Nos vamos a encontrar otra vez con esta palabra, la perfección. Entonces dice, no echando otra vez el fundamento. El fundamento se echa una vez y después hay que ir a avanzar hacia la perfección. No nos podemos saltar el fundamento, pero no podemos quedarnos todo el tiempo en el fundamento. Pero hay que estar bien fundamentados y luego seguir. Entonces habla de Cristo es el fundamento, dice 1 Corintios 3, y también aquí la doctrina de Cristo habla del fundamento de, mire lo primero, versículo 1, véalo al final del verso 1, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cómo empezó Jesús? Arrepentidos. Dice Pablo que él daba testimonio del arrepentimiento y la fe en Dios. Y aquí dice otro autor, que es el mismo Espíritu Santo, pero por mano de Lucas, aunque no voy a entrar ahora en lo de que el autor a los hebreos es San Lucas, pero dice acá, arrepentimiento de obras muertas primero, de la fe en Dios segundo, y luego viene de la doctrina de bautismos, la imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Iremos a partir de estos fundamentos hacia la perfección. Entonces ya descubrimos los dos primeros elementos, el del arrepentimiento y el de la fe en Dios. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas también ahora otra vez. Evangelio de Lucas, dejamos marcado en Hechos porque volveremos a Hechos 20. Evangelio de Lucas, vamos hacia el final, ya cuando Jesús iba a ascender y les encargó a los apóstoles algo, está en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Capítulo 24, ya cuando se les apareció a los discípulos, esa aparición está en el verso 36, y si acaso hay hermanos nuevos, perdónenme que lo lea desde el 36, y también porque los hermanos están grabando y el Señor puede llevar a nuevos. Entonces me perdonan los que ya lo saben bien de memoria. ¿Ven? 24:36 del Evangelio según Lucas. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de una de las apariciones de Jesús, que se le había aparecido a otros, y estaban comentando que ya empezaba a aparecerse Jesús después de muerto. Y estando hablando de eso, otra vez se les aparece. Entonces dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, porque lo habían visto muerto, atravesado con una lanza, no solo con los clavos. Y lo bajaron y lo sepultaron allá en el sepulcro de José de Arimatea. Y ahora se espantaron y pensaban que era un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No era solo un espíritu. Y no solo eso, sino que les mostró las manos de él y los pies de él, donde estaban las huellas y la marca de los clavos. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Miren los supermercados que usaban los apóstoles: supermercado del río, supermercado del mar, supermercado del monte, de allá sacaban miel, del mar de Galilea, del Jordán sacaban pescado. Qué supermercado tan bueno. Y lo sacaban gratis. Qué maravilla. Entonces dice, le dieron esto, ¿no?
Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Por qué hizo esto? Para que se aseguraran que no era un espíritu. ¿Se da cuenta? Se les comió el almuerzo, o lo que había sobrado del almuerzo, o lo que iban a comer después. Era de noche, parece. En fin. Y les dijo, estas, o sea, eso que están viendo, son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, es en la Torá, en los profetas, esos son los Nevi'im, y en los salmos que pertenecen a los Ketuvim, la tercera parte del Antiguo Testamento en hebreo, que así se llama, la Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los otros escritos. Y esas iniciales de Torá, Nevi'im, Ketuvim es Tanakh. Y Tanakh es el, digamos, el acróstico, las primeras palabras, las primeras letras de la ley, los profetas y los agiógrafos o escritos sagrados, de entre los cuales el principal rollo era Salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, y nos volvemos a topar con la luz. Les abrió el entendimiento porque a veces leemos y no entendemos. Pero la luz es lo que manifiesta todo. Dios es luz. Aleluya. Entonces dice así. Y le dijo, así está escrito. O sea, empezó mostrándoles Jesús resucitado, no se separó de la Biblia. Uno puede decir, no, pero si él ya resucitó, ¿qué necesidad habría de la Biblia? ¿Cómo que qué? Más se aferró a la Escritura porque era la confirmación de la Escritura. Entonces agarró la Biblia y empezó a mostrarle desde el Génesis, que es el primer capítulo de la Torá, de lo que se llama la ley de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Desde ahí comenzó a mostrarles, y luego por los profetas y los demás escritos. Eso hizo Jesús resucitado. Así, mira, así está escrito, ¿ve? Y así, y le mostraba aquí y allá, fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Note cómo comenzó Pablo cuando dice en 1 Corintios 15, hermanos, les declaro el Evangelio que recibisteis y perseveráis en él, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Y por dónde comienza? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó. Note por dónde comienza. Y luego, ¿qué dice? Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento, ¿se da cuenta? ¿Y qué más? Y el perdón de pecados. Esa es la fe en Dios para recibir el perdón, recibir al Señor, nacer de nuevo, recibir su Espíritu, los elementos del nuevo pacto, el perdón. Nunca me acordaré de vuestros pecados, y pondré mi Espíritu en vosotros y os haré andar. Mire los elementos centrales. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Ese es Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, divino en cuanto Hijo, en cuanto Verbo de Dios, y también el Hijo del Hombre, humano, porque se despojó y tomó nuestra naturaleza humana. Por ahí comienza todo. Fíjese que lo que había en el lugar santísimo del tabernáculo y del templo después, era el arca del pacto con el propiciatorio. Eso era lo que estaba en el centro de la casa de Dios. Lo primero, lo relevante, lo esencial. Ahí estaba el arca, que es una figura de Cristo, de oro y de madera. El oro por dentro y por fuera del arca, que era como una cajita, más o menos así, una caja. Y esa madera representaba la naturaleza humana, como el oro la naturaleza divina. Y el oro por dentro es la identidad de Jesús como Hijo de Dios antes de la fundación del mundo.
y luego se le ponía por fuera la madera y luego más afuera otra vez oro. O sea, la caja de madera tenía oro por dentro y oro por fuera. La naturaleza divina representada en el oro y la naturaleza humana representada en la madera. Y el oro por dentro es su identidad de hijo de Dios con el Padre. En el principio era, antes de todas las cosas, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso, por dentro tenía oro. Y luego, como él se hizo carne, pues se le puso también madera un poquito más hacia afuera. Pero como él resucitó otra vez, y le dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces él resucitó, pero resucitó como hombre, siendo la persona divina del verbo de Dios que estaba con su Padre antes de la fundación del mundo, que dice, salí del Padre y he venido al mundo, ahora otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre, ahora regresó, pero ahora regresó como hombre, no solo como hijo de Dios, sino también el hijo de Dios que se hizo hijo del hombre, pero ahora regresó a la gloria, o sea que ahora la gloria divina del Hijo pasó a la carne del Hijo, y la carne y la naturaleza humana fue glorificada en el Hijo, y por eso tenía también el oro por fuera. El oro por fuera era la gloria divina, pero ahora en la humanidad. O sea, por eso Él hizo eso, porque Él convirtió su humanidad en nuestro pan espiritual. Por eso Él dice, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y por eso San Pablo dice que Dios a los que antes conoció, a estos los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó a esto llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, dicen pasado como un hecho consumado, glorificó. Nosotros todavía no vemos que estemos glorificados en nosotros mismos, pero nuestra naturaleza, y ya la tomó, ya vivió una vida perfecta, condenó al pecado en la carne, la pasó por la muerte y nos pasó por la muerte, y luego resucitó y ascendió, y la gloria de Él glorificó nuestra naturaleza que Él asumió, y en Él ya está glorificado. Y Él es nuestro alimento, y Él es nuestra vida. Por eso dice, cuando Cristo, que es nuestra vida, nuestro pan de vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Manifestados, o sea, lo que Él consiguió para el ser humano, que es la gloria del Padre, porque habíamos sido destituidos de la gloria, ahora restituyó la gloria a la humanidad. Y Él, que había tomado nuestra humanidad, la glorificó en Él, y ahora se nos dio como comida para vivir por Él. Eso espiritualmente hablando. Algunos, cuando Él dijo esas palabras, que había que comer su carne y beber su sangre, pensaban que era algo como canibalismo, y decían, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto que hay que comer su carne y su sangre? Entonces Él les tuvo que explicar un poco, pero esto no es para explicar, sino para percibir en espíritu. La carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y vida. O sea, Él nos está dando vida eterna, vivificando nuestros cuerpos mortales y glorificándonos en Él. Y ahora el Espíritu toma lo que es de Él y nos lo va pasando. Amén. Entonces noten que el Evangelio se centra, como dice Pablo a los romanos, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. El tema del Evangelio, primero que todo, como fundamento, es el Hijo. El Evangelio acerca de su Hijo. Os digo el Evangelio, dice Pablo a los Corintios. ¿Cuál es la primera palabra que menciona? Cristo. Y la segunda, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado.
y resucitó. Entonces ahí, ¿qué había en el centro del tabernáculo? Lo principal en el lugar santísimo, el arca representando su persona divina y humana, y encima el propiciatorio donde el sumo sacerdote aspergía la sangre. Pero claro que esa sangre, antes de entrar al Santísimo, había sido derramada en el atrio. Por lo tanto, cuando el sacrificio era sacrificado en el altar de bronce allá afuera en el atrio, representa la muerte de Cristo. Pero esa sangre era introducida por el sacerdote a través del lugar santo y del velo final hasta el Santísimo y aspergida en el Santísimo. Por tanto, el arca representa la persona divino-humana de Cristo, pero el propiciatorio representa la obra de Cristo, la esencia del Evangelio, la muerte, pero también la resurrección y la ascensión. ¿Y por qué es que el propiciatorio no nos habla solo de la muerte, sino también de la resurrección y ascensión? Porque la sangre que nos habla de la muerte, pero en el atrio, fue introducida por el sacerdote al Santísimo. O sea que Jesús no solo murió, sino resucitó, ascendió, para presentar su obra consumada, y por eso era aspergida la sangre en el propiciatorio, la que había sido derramada en el atrio. Ahora el sacerdote, en figura de Cristo, que era una tipología de él, la introduce al Santísimo. Y por eso es que en Apocalipsis, donde está el verdadero arca, se vio el arca en el cielo, y dice el escritor a los hebreos que él entró en el verdadero templo, que es en el cielo mismo. ¿Ve? Entonces el propiciatorio representa la obra de Cristo, ¿ve? Tanto en su muerte, resurrección y ascensión, o sea, introduciendo la sangre derramada en el atrio en el lugar santísimo. Y el primer llamamiento entonces para ahora nosotros ser introducidos por Cristo es al arrepentimiento y a la fe en Dios. Lo menciona Hechos, donde comenzó Pablo a decir qué era lo que él había estado enseñando. ¿Por dónde empezó Pablo? Vemos que Pablo empezó por donde empezó Jesús, con esos elementos primeros. Hay otros, pero esos son los primeros. Lo leímos como fundamento de la doctrina de Cristo en Hebreos. También el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, en la inauguración de la iglesia, cuando presenta al Señor Jesús su persona, su muerte y resurrección, le preguntan: ¿y ahora qué hacemos? Y la primera palabra es arrepentíos. ¿Ve? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. O sea, San Pedro también comienza por donde comienza Jesús. Y luego, cuando Pablo empieza a escribir acerca del Evangelio de Dios, bien profundo, ya no solo los primeros rudimentos, lo escribe en Romanos. Por eso la epístola a los Romanos inicia con esa expresión: el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. ¿Y qué es lo primero que Pablo empieza a hablar en la epístola a los Romanos? Empieza por el atrio, empieza por el primer trabajo, no el único, pero el primer trabajo del Espíritu Santo, que es: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y los 3 primeros capítulos son mostrando la culpabilidad del hombre, para luego después, a partir del capítulo 3, conducirlo a la gracia de Dios en la redención por Cristo. Entonces eso es lo que había en el atrio del tabernáculo. Habían 2 muebles: el lavacro, que se hacía con los espejos de bronce de las mujeres de Israel, y el altar de bronce donde se sacrificaba el cordero. Y usted ve los elementos del arrepentimiento y de la fe en Dios. Ahí está el lavacro y el altar de bronce en el atrio.
¿Por qué el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa, la palabra en el griego es metanoia, de la raíz meta, que significa cambio, transformación. Por ejemplo, metamorfosis es un cambio o una mudanza de forma, ¿ve? Y nous es la raíz de noia, entonces es un cambio de entendimiento, un cambio de manera de ver, de paradigma. El arrepentimiento es empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, reconocer que uno es culpable y que Dios tiene razón. O sea, el primer trabajo del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y ahora viene y está lo primero que nos encontramos en el atrio, el lavacro. Las mujeres de Israel no tenían los espejos que tienen las mujeres hoy, de cristal con nitrato de plata, no. Eran de bronce, bruñido, bien pulido, de manera que se miraban a sí mismas en el bronce. Entonces los israelitas, las mujeres, entregaron sus espejos de bronce, y con esos espejos se fundió un lavacro que tenía el agua, donde antes de pasar al altar, las personas se podían ver a sí mismas. Y cuando tú empiezas por el Evangelio de Dios ahora en el Nuevo Testamento, que es la epístola a los Romanos, te encuentras que los 3 primeros capítulos es mostrando que no hay justo ni a uno. ¿Se da cuenta? De que no tenemos excusa, es decir, no estamos mirando en el espejo y nos damos cuenta de que somos pecadores, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, gracias a Dios, que también de justicia y de juicio. O sea, usted se da cuenta cómo concuerda toda la palabra, la tipología, la profecía, la historia. Y ese es el primer rudimento, arrepentimiento, empezar a vernos a nosotros mismos a la luz de Dios y empezar a ver a Dios también a través de la cruz. A través del altar vemos el amor de Dios, el sacrificio de su Hijo. Entonces, arrepentidos, el lavacro, y creer en el Evangelio, el altar de bronce, porque el Evangelio nos habla de que Cristo murió por nuestros pecados, y en ese altar de oro se ofrecían multitud de sacrificios que nos hablan del único y suficiente sacrificio de Cristo, pero que es tan rico que necesitó ser simbolizado por muchísimos y por distintos aspectos, sacrificios de distintos aspectos. Entonces ahí estamos viendo esos elementos iniciales. Amén. Elementos iniciales. Entonces ahora volvamos a Hechos, solamente para ir pasando de afuera, viendo el panorama de a poco. Y dice allí en el 20:21, lo que Pablo anunciaba y enseñaba públicamente y por las casas es testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos encontramos con el lavacro y con el altar, con los primeros elementos, los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, de las palabras de Dios. Perdón. Gracias a ti, Señor. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Qué lindo, lo que dicen que harían los vencedores. Dice que vencen al acusador por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y menospreciando sus vidas hasta la muerte. No hago caso, como decir en mi propia vida. Yo soy del Señor, si vivo es para Él, si muero es para Él. No me preocupa eso. Lo que me preocupa es cumplir mi carrera. Entonces dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, por una parte escuchamos una cara de la moneda, el Evangelio del reino. La otra cara de la moneda, el Evangelio de la gracia de Dios. O sea, en la Biblia se le llama el Evangelio de Dios acerca del Hijo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de los apóstoles. Pablo dice mi Evangelio porque él también se identificó con ese mismo Evangelio de Dios y Cristo. Y ahora dice el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. O sea, la gracia y el reino son partes del Evangelio. Necesitamos la parte de la gracia y la parte del reino. Si solo tenemos la del reino sin la gracia, no habrá reino, porque si no es por la gracia no llegamos a ninguna parte. Pero la gracia no viene para quitar el reino, sino para establecerlo, para posibilitarlo. O sea, la gracia no solo nos perdona, la gracia también nos regenera, nos fortalece, nos da el Espíritu y nos ayuda a obedecer. La obediencia de la fe. ¿Ve? Entonces, por eso, mire cómo empieza Romanos. Quiero que vean esa expresión en Romanos, que estamos hablando aquí, ya que estamos cerca de Romanos. Vamos allá al inicio y veamos esas expresiones. Apartado en el verso 1 para el Evangelio de Dios, ¿no? Y ahí hace una digresión. Ese Evangelio lo había prometido antes por las Escrituras, en las Santas Escrituras por sus profetas, pero ahora dice, vuelve de la transgresión acerca de su Hijo, ¿ve? Por eso yo paso del 1 al 3, porque será la idea continuada, por encima de la transgresión, que no la dejamos de lado, sino para seguir el hilo del Espíritu, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Y luego empieza a hablar del aspecto humano y del divino del Hijo. El humano, según la carne, hijo de David. Pero el divino, verso 4, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que cuando Dios resucitó de los muertos a Jesús, estaba declarando que ese era su Hijo. La manera de decirle a todo el mundo, este es mi Hijo, es que lo resucitó. ¿Ve? No es que él empezó a ser hijo cuando resucitó, él era el Hijo de Dios antes de la fundación del mundo, pero se despojó, murió por nosotros. Si se hubiera quedado muerto, pues ¿será que era el que pensábamos o no era? ¿Será que murió por nosotros o por algún pecado que él tenía? Si él no resucitaba, no sabríamos quién era, ni tampoco si había Dios recibido su sacrificio por nuestros pecados. Pero ahora que Dios lo resucitó, lo está declarando, no haciéndolo, sino reconociéndolo como el Hijo de Dios. Amén. Entonces ahí vemos acerca del Hijo, el Hijo en su divinidad, en su humanidad y en su sacrificio. Entonces dice, por quien recibimos la gracia. Pero no solo la gracia, también envió a los apóstoles. Entonces también recibimos el apostolado por el Hijo. ¿Y para qué? Para la obediencia a la fe. O sea, la fe se recibe y el que de verdad cree, obedece. La obediencia no es para conseguir algo que se consigue por la fe. No, Él nos lo da gratis y lo recibimos por la fe. Pero cuando lo recibimos, que lo hayamos recibido por fe, esa fe se manifiesta por esa obediencia. Como decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces luego dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser funcionarios de alguna organización humana, tesoreros, vocales, vicepresidente de alguna junta, pertenecer a alguna entidad o a una persona. Somos llamados a ser no calvinistas o metodistas o pentecostales, nada de eso,
ser de Jesucristo, llamados a la comunión con su Hijo. Amén. Y entonces ahí sigue terminando este saludo, los saluda, pero esta primera parte era para ver el atrio y los primeros elementos del atrio. Ahora ya nos topamos ya con algo más relativo al altar, el Evangelio de la Gracia, pero también habíamos leído que también es del reino. Entonces volvemos ahí. Yo estoy sin reloj, así que ya nos falta un poquito. Amén. Entonces avancemos, amén. Avancemos un pedacito aquí, solo para ver unos punticos, sin entrar en ellos, solo verlos, solo pasar así volando, para que el Espíritu Santo nos los haga masticar esta noche, a ver qué hace el Señor mañana con nosotros. Concédenos, Señor, seguir delante de ti. Entonces dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, verso 24 de Hechos 20, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero acuérdense lo que había estado diciendo antes, ¿no? Había estado hablando del Evangelio también del reino. Vamos a seguir viendo acá. Por tanto, 25, perdón, casi me salto el 25. Ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué? ¿Qué era lo que predicaba Pablo? Como Jesús. Arrepentíos, creed en el Evangelio, el reino de los cielos está cerca, el tiempo se ha cumplido. Entonces ve aquí el Evangelio de la gracia y el reino. He pasado predicando el reino de Dios. Ninguno verá más mi rostro, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces note que Pablo usa las palabras de Dios por el profeta Ezequiel acerca de los atalayas. Dios le dijo a Ezequiel, mira Ezequiel, si yo pongo algunos atalayas y el atalaya ve que está viniendo la espada, pero él no le avisa al pueblo, la espada va a sorprender al pueblo, pero yo voy a demandar la sangre del pueblo de las manos del atalaya, porque él debía haber avisado y advertido para que no estuvieran dormidos. Pero si el atalaya avisa y el pueblo no se apercibe, el pueblo va a perecer, pero la sangre ya no está en las manos del atalaya. Entonces Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. Y quería que llegáramos a esa expresión. Empezó desde el atrio, con arrepentimiento y fe en Dios, y sigue hablando del Evangelio de la gracia y del reino de Dios, pero ahora dice, como lo había dicho al principio, nada que fuese útil he rehuido, no he rehuido anunciaros todo el consejo. A veces, quizá queriendo ser diplomáticos, no mencionamos ciertas cosas que no le gustan a la gente, pero que le gusta a Dios, que las oigamos. Pero Pablo dice, estoy limpio de la sangre porque yo no me quedé callado. Dije las cosas, ahora ya están con ustedes. No rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que hay algo que se llama todo el consejo de Dios. Entonces permítame terminar solo con una lectura para dejar acá, ya es tarde. Entonces vamos a Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses. Vamos a terminar por hoy con esa lecturita en el capítulo, empezando ya, primera a los Tesalonicenses, empezando, o sea, terminando el capítulo 3.
3, terminando el 3. Dice Pablo, desde el 9 hasta el 10, versos 9 y 10 del capítulo 3 de la primera a los tesalonicenses. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? O sea, por la iglesia en esa ciudad de Tesalónica, que era una iglesia nuevita, tenía 3 meses esa iglesia. Pablo había estado 3 meses evangelizando y eran nuevos. Y luego lo vinieron a perseguir, porque el diablo siempre está persiguiendo, porque la edificación de Dios se realiza en medio de la guerra. Y vinieron a hacer desastres, tuvo que irse para Berea, y cuando estaba en Berea vinieron a hacer problemas en Berea, tuvo que irse por allá para Atenas. Así es una guerra. El diablo no quiere que la gente ni se salve, ni sea edificada, ni le sirva a Dios. Entonces siempre es así. O sea que si algo sucede es lo normal que acontece. Entonces dice así, verso 9. ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? O sea, la iglesia estaba en la presencia del Señor. ¿Qué alegría es eso? ¿Qué acción de gracias? O sea, ¿qué Eucaristía? Esa palabra Eucaristía se traduce a acción de gracias. En el griego es eso. Y dice el verso 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Y miren esta frase de Pablo acá, relacionada con aquella que leímos allí en Hechos 20. Y completemos lo que falte a vuestra fe. Completemos, perfección, habíamos leído, lo que falte a vuestra fe. O sea que la medida de la fe, como dice la Escritura, aquella fe que había de ser revelada, o como le dice también a Timoteo, el misterio de la fe. Ese es un depósito que Dios entregó a la iglesia, y ese depósito debe pasar así, enterito, completito, todo el consejo de Dios pasar a los santos. Entonces Dios ha distribuido eso dentro de, digamos, la comunión del cuerpo de Cristo, para que todos nos gocemos, nos completemos unos a los otros y disfrutemos de la fe completa. Claro que eso, el Señor, en Él ya estamos completos, pero la comprensión de Él va creciendo. ¿Ve? El Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo delante de nosotros. Entonces, lo dejo con esas dos expresiones. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahora dice así, completemos lo que falte a vuestra fe. O sea, la fe completa. Eso es lo que Dios le dio el Padre al Hijo, y el Padre y el Hijo al Espíritu, y el Espíritu al cuerpo de Cristo, comenzando por el colegio, la comunión de los apóstoles, y pasando de ahí desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Amén. Entonces tomemos conciencia de esos elementos iniciales, esas frases claves fundamentales, y terminemos con estas, porque se comienza, pero se tiene que completar la fe, el consejo de Dios. Pero no es nada fuera de la Escritura, es la Escritura, pero desde donde empieza hasta donde termina. Ay, ay, ay. ¿Quién es suficiente para eso? Solo el Espíritu Santo en la plenitud del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Entonces vamos a parar por hoy aquí. Oremos, hagamos una oración. Vamos a encomendar al Señor estos pocos días de comunión que Él nos quiera conceder. Amén. Pero le decimos, Señor, te amamos a ti, estamos centrados en ti, queremos gozarnos en ti, comer y beber de ti. Señor, tú has oído estas palabras y a ti las expresamos. Nuestra mirada está en ti, Señor.
Te damos gracias por estar juntos. Te damos gracias por tu preciosa obra en este lugar, en esta ciudad, en esta región, a través de nuestros hermanos. Y gracias por los hermanos también que están aquí de Santiago, Iquique y de otros lugares, para que nos enriquezcamos mutuamente en la comunión, para que nos gocemos, para que nos animemos en ti, para que tú te formes plenamente en la plenitud de tus hijos. En el nombre de Jesucristo encomendamos nuestras personas, nuestra condición humana, lo que vemos y lo que no vemos. Te encomendamos estos días. Haz la obra tuya y defiéndenos de la del maligno. Cércanos y déjalo de afuera que no nos moleste, porque nosotros queremos servirte, y fortalécenos, porque las armas de nuestra milicia, Señor, no son carnales, sino poderosas en ti, para la destrucción de fortalezas. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Y amén. La gracia y la paz del Señor para todos. Amén.